Muy bien, entonces, compañeros, vamos a continuar con nuestro desarrollo de temas de lo que corresponde a derecho agrario. Hace 2 semanas hablábamos sobre una definición de derecho agrario guatemalteco, cuáles son esos elementos para poder construir nuestra propia definición. Vamos a recordar que el derecho agrario guatemalteco es un conjunto de normas jurídicas, principios, instituciones que han sido creadas para regular la propiedad, sea esta propiedad, la propiedad privada o propiedad colectiva, el uso que se le va a dar a la tierra, explotación, tenencia y distribución de la tierra que se utilizan en la actividad del agro en nuestro país. Vimos también fundamentos jurídicos constitucionales que son muy importantes cuando hablamos de el ordenamiento jurídico del derecho agrario. Vemos que una de las bases más importantes para el derecho agrario es la Constitución. Vimos también y hablamos sobre un listado de leyes que son independientes, son leyes autónomas que han sido creadas precisamente para el derecho agrario guatemalteco. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son los principios del derecho agrario. Dentro de los principios del derecho agrario, antes de poder iniciar a indicar cuáles son esos principios del derecho agrario, necesitamos recordar. Dice que el Chepe trae una carpa chino, Chepe. Compañera, por favor, no sé si me hace favor de apagar su micrófono. Gracias. Muy bien, entonces antes de poder abordar cuáles son los principios del derecho agrario, necesito que podamos recordar qué es un principio. ¿Qué es un principio en derecho? Un principio en derecho lo podemos definir como aquellos lineamientos doctrinarios, pueden ser guías, pero también son la base fundamental para que nosotros podamos interpretar la ley y podamos aplicar la ley, ¿sí? Base fundamental para la interpretación del derecho y para la aplicación del derecho mismo. Los principios en derecho agrario nos sirven a los distintos actores en el derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Los personajes que crean las leyes en nuestro país, conocidos como legisladores, deben de aplicar los principios del derecho agrario para poder legislar. Significa que los legisladores, los diputados al Congreso de la República de Guatemala necesitan saber cómo interpretar los principios del derecho agrario para la creación de las normas del derecho agrario. Para nosotros como futuros abogados, nosotros vamos a interpretar esos principios que están contenidos en la ley. En este caso estamos hablando del ordenamiento jurídico agrario, leyes agrarias. Seguidamente, otro de los actores en el derecho son los jueces. Los jueces van a aplicar los principios del derecho agrario al momento de administrar justicia en los distintos órganos jurisdiccionales, en los distintos juzgados, en las distintas cortes. Los jueces observan los principios del derecho agrario para poder administrar justicia. En pocas palabras, los jueces van a aplicar estos principios.
Ahora la pregunta es, ya sabemos entonces qué son los principios, quiénes deben de aplicar o interpretar esos principios, ¿sí? Mencionábamos los legisladores, en el caso de nosotros, los abogados litigantes, y tenemos el sector justicia o la administración de justicia a través de los distintos juzgadores, jueces, órganos jurisdiccionales, como usted quiera llamar. Seguidamente, entonces, necesitamos individualizar cuáles son esos principios. Y para el derecho agrario tenemos una serie de principios. Sí, Cristóbal Rodríguez. Una pregunta, ¿qué juzgado, cómo se llama el juzgado que mira directamente el derecho agrario? Muy buena pregunta, la vamos a responder cuando nos volvamos a conectar a vamos. Muy bien, entonces, atendiendo a los principios, compañeros, tenemos una serie de principios en el derecho agrario guatemalteco. La propiedad privada es uno de los principios más importantes, ¿sí? Este listado que tenemos aquí, solamente para aclarar, si usted tiene algún libro de derecho agrario, puede ser que no sean los que tenemos acá. ¿A qué se debe la diferencia? La diferencia entre estos principios que yo tengo en pantalla y tal vez otros principios que sean posiblemente 2 o sean 3 que se encuentren en libros de derecho agrario, puede ser que para ese autor esos sean los principios más importantes. Los que yo tengo en la pantalla son los que para mí, como profesional, como docente, son los más importantes, ¿sí? Entonces, los principios, usted sabe, ya ha aprendido sobre los principios, que hay distintos autores y tienen distinta opinión jurídica, distinto conocimiento. Para unos pueden ser 20 principios, para otros pueden ser solo 2 principios. Entonces, eso es cuestión suya. Si consulta un libro y se topa con que hay más principios, ya caería en su responsabilidad cuál es la posición que usted va a adoptar frente a qué autor adoptar, ¿verdad? ¿Cuál es el autor que usted va a adoptar? Porque tiene la misma idea o el mismo criterio, ¿sí? Entonces, solamente aclaro, ¿verdad? Los principios que tenemos en este listado son los que para mí son los más importantes, ¿sí? Entonces, propiedad privada, la Constitución regula que existe la propiedad privada para todos los guatemaltecos. Todos los guatemaltecos tenemos derecho a tener propiedad privada, ¿sí? La limitación a ese derecho de propiedad privada es la expropiación. Tenemos un derecho, pero también tenemos una excepción. Cuando se trata de la utilidad pública, esta utilidad pública o esta expropiación por utilidad colectiva o utilidad social o utilidad pública debe de estar regulada en un procedimiento o en una ley. Y en el caso de Guatemala, a través del principio de legalidad, sí tenemos una ley de expropiación. Significa entonces que la propiedad privada es un principio en el derecho agrario. El principio de legalidad es otro principio en derecho agrario porque establece que todos los procedimientos deben de estar regulados en una ley, como el caso de la expropiación. La expropiación por utilidad colectiva es otro principio. Este principio establece que cuando es de urgencia, cuando es emergencia, que va a beneficiar a toda la población en general, se va a expropiar la propiedad privada. Si no existe una emergencia, una razón de urgencia, podríamos decirlo así, no se debe de expropiar. Entonces, debemos de cumplir con esos pasos, con esos requisitos que nos está dando la ley de expropiación para poder expropiar la propiedad privada. Caso contrario, no se puede.
Seguidamente, como otro principio, tenemos la protección al patrimonio familiar. La Constitución establece que es obligación del Estado de Guatemala proteger no solamente la propiedad privada, sino el patrimonio familiar. Aquí creo que tenemos patrimonio, se fue una R, patrimonio, patrimonio familiar. Desarrollo social. La visión del derecho agrario es que a través de la explotación, de la tenencia de la tierra de una manera equitativa, todos podamos tener acceso a esa tierra con el objetivo de desarrollar al país. Entonces, hablamos del desarrollo social, de un progreso social. Y el principio de equidad es uno de los principios que fomentaron e inspiraron la reforma agraria. Usted sabe, ¿verdad? Ya hablábamos en la historia de nuestro país sobre el derecho agrario, que la reforma agraria básicamente se resume en distribuir en igualdad de condiciones el acceso a la tierra. Entonces, el principio de equidad nuevamente se repite en la Constitución para poder otorgar a las personas que no tienen o no poseen tierra la oportunidad de que puedan accesar a la tierra, ya sea para poderla cultivar, para poderla explotar, etc. Estos serían entonces los principios más importantes. Y pasamos a hablar entonces sobre lo que son fuentes del derecho agrario. Dentro de las fuentes del derecho agrario, nuevamente vamos a hablar de una manera general, ya no tan detallada, ya no de una manera profunda sobre la historia o los antecedentes del derecho agrario. Pero las fuentes del derecho agrario en Guatemala son tres. Fuentes formales. Las fuentes formales son todas aquellas que nacen del proceso legislativo. Por eso su nombre lo indica, fuente formal. Formal de que existe una forma de hacer las cosas, existe un proceso, un procedimiento. Y ese proceso formal en Guatemala, ¿cuál es? La legislación que hace el Congreso de la República. Correcto, los pasos que debe de reunir la creación de la ley, la iniciativa, las tres discusiones, esos pasos. Entonces sí podemos decir que en Guatemala la fuente formal son todas aquellas leyes que han sido creadas a través del proceso legislativo. La Constitución también es una fuente formal, porque para poder crear una constitución se necesita también llevar a cabo un proceso para la creación de una constitución o la modificación de la Constitución o de leyes ordinarias. Entonces, para fuentes del derecho agrario en Guatemala, como fuente formal, vamos a regresar como fuente formal, compañeros. Caemos acá. Constitución Política de la República de Guatemala de forma general, y si profundizamos, tenemos artículo 39, artículo 40, artículo 67, artículo 68, artículo 70, artículo 97, artículo 119, literal A y literal J, y artículo 126 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces tenemos una ley constitucional, pero no es la única fuente formal del derecho agrario. Tenemos las que tenemos en pantalla. Ley de titulación supletoria, ley de fondo de tierras, ley de transformación agraria, ley forestal, ley de áreas protegidas, código municipal, ley de desarrollo social, etc.
De esta presentación, usted me tuvo que haber investigado cuáles están vigentes y cuáles no están vigentes. ¿Sí? Muy bien. Como fuentes del derecho agrario formal, también podemos mencionar las leyes de las Indias o las leyes de las nuevas Indias, ¿sí? Esa en su momento, ahorita ya no está vigente, ¿verdad? Porque eso fue hace mucho tiempo, pero en su momento fue una fuente formal. Podemos citar también que dentro del proceso histórico de evolución del derecho agrario, la Constitución de Cádiz de 1812 era considerada una fuente formal. Luego tenemos la reforma agraria, un instrumento jurídico también considerado una fuente formal, porque para su creación necesitaba de llenar una serie de requisitos formales, ¿sí? Cuando hablamos dentro de las fuentes del derecho agrario, compañeros, también una de las fuentes es la fuente material. ¿Quién me puede explicar qué son las fuentes materiales? ¿O cómo son originadas, cómo se crean las fuentes materiales en derecho? Las fuentes materiales, siempre acuérdense de que tienen el otro nombre. Si no son fuentes materiales, son conocidas doctrinariamente con el nombre de fuentes reales. Muy importante conocer la doctrina, porque a veces es el otro nombre con que se conoce de manera doctrinaria una figura jurídica. En este caso, las fuentes materiales del derecho también son conocidas como las fuentes reales. ¿Alguien que me pueda explicar qué son las fuentes reales o fuentes materiales en el derecho? Lic, no es como cuando hablamos de costumbre. Mm. Tal vez pueden ser los antecedentes históricos, Lick. Sí, Serían las condiciones o las circunstancias. correcto, sí. Es parte de es un mix, es una mezcla entre el derecho histórico, porque dentro de la historia obviamente se van a dar situaciones, acontecimientos, circunstancias, etapas, fenómenos, y estos fenómenos tienen distintas clases de ser, ¿verdad? Pueden ser fenómenos naturales, sociales, políticos, económicos y una serie de fenómenos más, ¿verdad? Entonces, es una mezcla entre las históricas y todos estos acontecimientos que pueden surgir en nuestro mundo y se relacionan con las fuentes formales. Por ejemplo, la historia o la ley, sí, la historia, podríamos decir la historia no fue leyenda porque sí tenemos evidencia. Entonces historia de este personaje, lo tengo acá en el, no sé si lo pueden ver, está en un centavo, Fray Bartolomé de las Casas. Vamos a ver si, bueno, la cuestión es que este es un centavo y tenemos acá en una cara de esta moneda del centavo
Fray Bartolomé de las Casas. ¿Y qué tiene que ver Fray Bartolomé de las Casas con este ejemplo? Es que Fray Bartolomé de las Casas estaba abogando por darles voz a los indígenas en Guatemala que estaban siendo esclavizados, estaban siendo vulnerados en sus derechos por parte de los conquistadores, por parte de los españoles. Es decir, una esclavitud, había muerte, dolor, trauma. Era un momento en la historia de Guatemala muy triste para los nativos americanos, en este caso los mayas. Y derivado de ese escenario, entonces Fray Bartolomé de las Casas va a España a solicitar una protección a los indígenas de Guatemala porque estaban siendo explotados, maltratados, esclavizados injustamente. Nace entonces ahí una ley que permite y permite la protección hacia los indígenas y les garantiza ciertos derechos, no a un 100%, pero al menos ya es una puerta abierta para poderlos proteger y darle mayores beneficios a los indígenas que trabajaban en el campo. Pero tuvo que existir un escenario triste, trágico, ¿verdad? De esclavización para que naciera esta ley. Entonces, cuando hablamos de las leyes materiales, forzosamente deben de existir estos problemas o estos acontecimientos políticos, económicos, sociales. Otro ejemplo es la reforma agraria, ¿verdad? La reforma agraria nace. ¿Por qué? Porque existía mucha desigualdad. Los criollos, los españoles, los terratenientes estaban robando literalmente, despojando de la tierra a las comunidades indígenas, y entonces el presidente, ustedes saben, ¿verdad? Jacobo Arbenz, Arévalo, lograron esa reforma agraria y existió la revolución del 20 de octubre que tuvo un impacto para que esta reforma agraria fuera una reforma histórica, ¿verdad? Al día de hoy todavía celebramos lo que es la revolución del 20 de octubre, pero fue un movimiento, fue un acontecimiento económico, político, social, y derivado de ese momento nace esta reforma que fue un instrumento jurídico, que es producto de un acontecimiento del que mencionábamos. Y otro de los acontecimientos más trágicos, dolorosos, terribles, en donde se evidenció una eliminación de comunidades indígenas, genocidio, si le podríamos dar un nombre técnico a ese delito, a esa masacre, el genocidio, ¿verdad? Y tenemos en esa etapa histórica de 36 años de conflicto armado interno que termina con acuerdos de paz. Y esos acuerdos de paz, compañeros, nacen no solamente para reinstalar la paz, sino que también nace una serie de acuerdos que se integran a los acuerdos de paz. Entonces, los acuerdos de paz en sí son alrededor de 12 acuerdos. Y estos los tenemos acá en pantalla. El que más me llama la atención y el que me interesa que podamos leer es el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria en Guatemala. Este fue suscrito por las partes, ustedes ya saben, la parte de la guerrilla, la unidad. URNG. Sí, gracias.
la guerrilla, prácticamente más conocida con ese nombre, y el Estado de Guatemala o el Ejército de Guatemala. Entonces, estas partes suscribieron los acuerdos de paz, que no solamente es un acuerdo de paz, son alrededor de 12 acuerdos, y el que más me interesa, como mencionaba, es el de la situación agraria. Ese necesito que lo podamos leer, ¿sí? Porque este acuerdo lo podemos nosotros tomar como una fuente real o fuente material, porque nació gracias producto a una guerra interna, un conflicto armado de 36 años. Entonces, este es otro ejemplo de una fuente formal, una fuente real, material, en Guatemala. Creo que se va a